Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy encantado de que nos reciban en sus hogares a partir de esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y quiero mandarles con mucho cariño un saludo a nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica, a nuestros amigos del Caribe, de Europa y de todas las partes a los que llega esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. El día de hoy pues estaremos trabajando un documento del Concilio Vaticano II que es Presbyterorum Ordinis sobre el ministerio y vida de los presbíteros en lo que se refiere a la vocación, a la perfección de los presbíteros, de los sacerdotes. Así es que, bueno, pues por demás insuperable, bienvenidos, iniciamos. Siempre, ya estoy aquí con ustedes en su programa Concilios, muy contento pues de compartir con ustedes esta riqueza del Concilio Vaticano II. Este programa pues está dedicado a todos los concilios, no nada más al Concilio Vaticano II, pero ha sido tanta la riqueza de este concilio que hemos dedicado muchos programas al Concilio Vaticano II. El día de hoy pues estamos trabajando el documento que es un decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II, y nos vamos a enfocar a un aspecto muy importante que es el de la vocación de los presbíteros a la perfección. Como ustedes saben, todos los cristianos, todos los católicos estamos llamados a la perfección. ¿Qué es la perfección? La santidad, a llevar una vida cristiana, una vida perfecta. Pero el presbítero tiene ciertas peculiaridades en este llamado. Aunque es un llamado universal, general, y aunque todos los bautizados recibimos no solo el llamado a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, sino también la gracia necesaria, pero esta gracia es según el estado de cada uno. No es lo mismo ser soltero, ser religioso, ser laico, ser monje o ser casado, ser padre de familia o ser sacerdote o religiosa o en fin, o soltera o ama de casa, mamá. Hay diferentes vocaciones, diferentes estados de vida y Dios nos va dando la gracia necesaria para alcanzar la perfección según el estado de vida que nosotros tenemos. Ahora nos vamos a enfocar a los presbíteros, a los sacerdotes, a este llamado a la perfección. Pero para que podamos interactuar en este programa les voy a dar nuestras vías de comunicación. Tenemos el correo de concilios, concilios@mariavision.com. En este correo puedo yo responder durante la semana las preguntas que ustedes me hagan y que necesiten una elaboración más larga o algún comentario más largo que ustedes quieran hacer. Pero como siempre, ya saben, tenemos también mi cuenta de Twitter, @filos1403, se escribe @P mayúscula, H, YLOS 1403, @filos1403. Por aquí, por el Twitter, nos podemos comunicar prácticamente inmediatamente, nos podemos comunicar durante el programa. Pero si usted no tiene Twitter, entonces también tengo la cuenta de Facebook, manuel.ocampo.ponce. Yo voy recibiendo todas las solicitudes de amistad que me llegan durante el programa y algunos me van haciendo comentarios, ya sea por un mensaje privado o en donde tengo anunciado el programa de hoy. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y comunicándonos también con ustedes, aclarando que bueno, que el sacerdote se configura en otro Cristo de una manera muy especial porque se configura con Cristo sacerdote. Se conforma con Cristo sacerdote, con el sacerdocio de Cristo. Cristo que entregó su vida por nosotros para nuestra santificación. Bueno, pues el sacerdote entrega su vida también por la santificación de nosotros. Y toda la iglesia requiere siempre, acuérdense que Dios es uno y trino.
y todo lo demás son vestigios de esta unidad trinitaria. Todo lo que hay en el universo son vestigios de esta unidad trinitaria que es perfecta, porque es una perfecta unidad en una trinidad. Entre más nos vamos acercando a la unidad nosotros y vamos conservando la riqueza de nuestra individualidad, de nuestra diversidad, entonces vamos siendo más perfectos porque nos vamos haciendo más semejantes a Dios, que es nuestro creador. De ahí que, por ejemplo, los presbíteros tengan que tener una mayor unidad, primero, una integridad en su vida personal. Es decir, que todas sus potencias, sus facultades, sus apetitos y sus inclinaciones sensitivas estén ordenadas a las espirituales y que las espirituales estén ordenadas a Dios. Esto no es nada más para los presbíteros, esto es para todos los cristianos y para todo hombre que quiera realizarse y quiera alcanzar la felicidad y la perfección. Pero en el presbítero se hace de una manera peculiar porque se unen a Cristo como sacerdotes, es decir, ellos vienen a reproducir de alguna manera, a representar el sacerdocio de Cristo, a representar es la palabra correcta, aquí en la tierra con nosotros. Entonces ellos entre más se integren a sí mismos en su vida personal y luego se integren a los demás presbíteros, es decir, a la iglesia, a la jerarquía eclesiástica, en orden a su obispo, siempre, nunca solos, separados de los demás sacerdotes y del obispo, siempre tienen que estar. Todos tenemos que estar, no nada más los sacerdotes, pero los sacerdotes especialmente, todavía más, un poco más que nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir, los laicos, pues por todas partes a predicar el evangelio, a enseñar con nuestro ejemplo. Y el sacerdote tiene que estar muy unido, muy integrado con los sacerdotes y muy integrado con el obispo. De modo que a través de la iglesia se une así al mismo Cristo en su sacrificio y entonces logra la perfección a la que es llamada, una perfección que es la santidad. Eso es la perfección de los presbíteros, es la santificación de su propia vida. Para esto Dios les da gracia especial para poder soportar, por ejemplo, la vida que tienen que soportar volcada completamente al servicio a los demás, negando toda concupiscencia, negando los vicios, todo lo que pueda llevarlos a los vicios y santificándose, purificando todo eso para después, a través de la reflexión de la palabra y de hecha vida esa palabra, puedan ellos santificar, regir, pastorear, apacentar al mundo. Bueno, yo sé que usted ya ahorita de estar teniendo muchísimas preguntas al respecto, porque nosotros vemos que algunos sacerdotes pues son muy santos, muy buenos, y otros también vemos muchas cosas dentro de la iglesia. Bueno, de hecho, pues incluso me han hecho algunas entrevistas últimamente sobre algunas cuestiones que han sucedido dentro de la misma iglesia y que suceden siempre. Recordemos que desde el inicio han sucedido cosas en la iglesia. Recordemos simplemente cuando Jesús estaba con los apóstoles y junto a él estaba Judas, y después lo traicionó. Bueno, a partir de esto ha sucedido durante toda la iglesia. Recuerden también toda la historia de la iglesia. Recuerden también ustedes esta parábola del trigo y la cizaña, como en la iglesia peregrina, en la que está en este mundo, que no es la iglesia que está en el purgatorio, que es la purgante, ni la triunfante que está en el cielo, sino la que está aquí en la tierra, siempre vamos cargando el trigo y la cizaña van conviviendo juntos. Si usted observa su vida personal, verá que esto es una realidad. Nosotros recibimos la palabra de Dios, los mandamientos, conocemos la ley de Dios suficientemente para poder obrar bien y sin embargo, queriendo el bien, como decía San Pablo, obramos el mal, acabamos obrando el mal. Hay que esforzarse, pero es la gracia de Dios. De nosotros vienen todos los males y de Dios todo lo bueno que puede haber en nosotros. Simplemente hay que dejarnos mover por Dios, pero a veces ni eso hacemos, no nos dejamos mover por Dios. Y entonces vamos cometiendo faltas y por eso tenemos el sacramento de la reconciliación, que al principio, fíjense, en los inicios de la iglesia, este sacramento era una sola vez en la vida, solamente una vez, únicamente una vez podías confesarte. Pero después, claro, en la práctica se vio que la gente iba entonces retrasando la confesión y mucha gente esperaba hasta los últimos momentos para confesarse, porque claro, se daba cuenta de que pues era muy difícil mantener una vida perfectísima en esta vida.
Y la misma iglesia, bueno, fue modificando a que ahora podemos reconciliarnos todas las veces que nosotros necesitemos, siempre y cuando cumplamos con los requisitos, que son, pues, tener un examen de conciencia, reconociendo todos nuestros pecados, principalmente los pecados graves mortales, los pecados graves, confesarlos bien, arrepentirnos y tener un propósito. Al menos en este momento tenemos tener un firme propósito de no querer volver a caer en esos pecados. Después, bueno, confesamos y vemos que, bueno, volvemos a caer muchas veces en el mismo pecado. Poco a poco, Dios lleva su tiempo, hay que tener paciencia, hay que tener humildad para reconocer que somos pecadores y hay que perseverar, tener perseverancia. Hay que irse levantando. Y esto no nos sucede solo a los laicos, sino también a los religiosos, a las religiosas, a los sacerdotes. Por eso nosotros tenemos que tener una comprensión muy clara de lo que es la vida humana y dentro de la vida humana la vida sacerdotal. Aunque definitivamente, como lo dice este documento, el sacerdote cuenta con cierta gracia especial para poder llevar a un grado muy perfecto su ministerio y su vocación. Pero de cualquier forma, el sacerdote también es un humano y también está en un proceso de santificación. Por eso la misma iglesia tiene muchos recursos para el sacerdocio y también para los laicos, entre ellos los sacramentos. Pensemos que los sacerdotes viven celebrando el sacramento de la Eucaristía, en donde se unen más perfectamente a Dios, porque representan al mismo Cristo al celebrar la Sagrada Eucaristía. En la misa representan al mismo Cristo. También ellos, al leer el oficio divino, van participando de la vida y de la oración de la iglesia, prestan su voz para que la iglesia ore a través de ellos. A través del sacramento de la penitencia, que nunca debe negar cuando sea legítimamente solicitado, o sea, que no vaya a ser una cuestión caprichosa, nunca debe negarse a confesar a una persona. De esta manera, y con la lectura y la predicación, es decir, con la enseñanza, la meditación de los evangelios, todos los días de la palabra de Dios, y luego el enseñar a los demás, pues va constituyendo recursos muy importantes para que el sacerdote pueda santificarse y entonces así también santificar, a través de él, santificar Dios todo lo demás. Dios es el que santifica. Alguna de las preguntas que podrían tener ustedes es decir, bueno, muy bien, sí, efectivamente tenemos sacerdotes muy santos, todos los conocemos. Conocemos a muchos que nos dejan maravillados. Yo he estado junto a algunos que han sido tan santos, que bueno, yo me he quedado de veras muy sorprendido de ver el nivel de santidad de algunos sacerdotes. Algunos de estos ya murieron y otros todavía viven. Y me han dado un gran testimonio porque he convivido muy de cerca con ellos y es mucha la santidad que tienen, que verdaderamente impresiona, sobre todo cuando convives por periodos largos o que vas de viaje con ellos o que convives más y entonces te das cuenta del nivel de santidad que tienen. A veces, bueno, pues si uno no es tan santo como ellos, pues cuesta trabajo, ¿verdad? Porque ellos se exigen mucho y sin querer, pues van, como su prioridad es Dios, pues también exigiéndole a uno esto. Pero también hemos visto algunos sacerdotes que definitivamente pues no han alcanzado pues lo que debería de ser. También hemos encontrado estos casos que, bueno, nos da cierta tristeza, ¿verdad? Porque vamos viendo cómo pues no tienen las características e incluso, como dice en el documento, algunos pueden ser totalmente indignos del sacerdocio. Porque indignos pues somos todos, ¿verdad? Nadie es digno de Dios, nadie merece nada. Los méritos que tenemos nosotros son gracias a Dios. Pero algunos vemos que definitivamente están, bueno, en unas situaciones muy graves. De todas maneras actúa Dios a través de ellos y realiza su obra de santificación, aunque claro, Dios hace brillar más esta obra en los sacerdotes que son más santos porque así lo ha querido Él. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en este programa que pues por demás tiene muchísima riqueza y muchas cuestiones que son difíciles a veces de asimilar. Pero vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Aquí estoy ya de regreso. Bueno, tengo saludos para Fernando Tor, para Higuera
Ría, para Patricia Ávila. Y nos dice Fernando doctor, ahora que tocaba el tema de la confesión, que hoy es individual, un sacerdote en tiempos de la primera comunidad cristiana, era pública la confesión, los miembros confesaban sus pecados públicamente. Esto es verdad, al principio se confesaban públicamente los pecados y este sacramento se fue perfeccionando. Recordemos que en la Iglesia Católica el mensaje de Cristo, la revelación, sobre todo la Sagrada Escritura, la revelación escrita, termina con el último de los evangelios, cuando se escribe el último de los evangelios. Y bueno, se cierra con el canon que realiza o que determina más bien la sagrada tradición. Primero es la tradición de la Iglesia y después es la Escritura. La Escritura es después porque Jesucristo no escribió nada. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, primero empieza una tradición oral y una tradición de vida, de vivir como pueblo de Dios. Y después ya se empieza a escribir tardíamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Realmente en el Nuevo Testamento se empieza a escribir cuando los apóstoles se dieron cuenta de que pues no llegaba el fin de los tiempos, que ya se hacían viejitos, algunos ya se estaban por morir. Y entonces fue cuando dijeron tenemos que escribir porque si no esto se va a desvirtuar el mensaje, y es cuando se realiza la Sagrada Escritura. Pero toda esta revelación, la Sagrada Escritura y la tradición oral, sobre todo la Sagrada Escritura, se va explicitando o se va desvelando a lo largo de la historia, se va profundizando en ella, se va madurando, de modo que es un proceso muy hermoso que va desde el principio hasta donde vamos ahorita y va a continuar hasta el final. Por eso es que estos sacramentos van madurando y se va dando cuenta la Iglesia, ¿verdad? Va descubriendo el verdadero mensaje de Dios y va descubriendo también su voluntad, y cada vez se va profundizando y enriqueciendo más. Recordemos que al principio hubo 7 primeros concilios muy importantes en donde se definieron todos los dogmas de la fe, quedaron más definidos con formulaciones muy precisas a través de la inculturación o de la mezcla que hubo o del intercambio entre el evangelio, el mensaje evangélico, y la filosofía pagana, pero que tenía verdades, y todo lo que es verdadero es parte del mismo Cristo, que es la verdad con mayúscula. Entonces, bueno, pues sí, así era, confesaban públicamente, después se confesaban una vez en la vida, y ya después se fue perfeccionando este sacramento hasta tenerlo como lo tenemos ahora, al que hay que acudir porque es un sacramento que nos ayuda a recobrar la gracia habitual. Recordemos que los pecados graves nos alejan de la gracia habitual y por lo tanto, bueno, pues nos separan de Cristo, o sea, perdemos la caridad, principalmente la caridad, aunque la fe y la esperanza queden pues muy disminuidas, pero esas se mantienen. La caridad sí se pierde y solo se puede recobrar con el sacramento. Pero estábamos hablando de los sacerdotes, de su vocación a la perfección, y estábamos hablando de cómo hay algunos que son muy perfectos y otros vemos que no. De todas maneras, en estos que no son tan perfectos, Dios actúa en los sacramentos, de modo que en un momento dado, si nos confiesa un sacerdote, aunque esté en pecados gravísimos, es Cristo el que nos perdona y se absuelve nuestros pecados. Si Él consagra en la misa, es Cristo el que consagra, y de todas maneras el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es una garantía que tenemos del mismo Cristo, que no depende del sacerdote, sino de la misma autoridad y de la divinidad del mismo Dios. Vamos a continuar un poquito más profundizando y afinando bien esto para que quede muy claro, pero a mí me gusta mucho que ustedes escuchen directamente el documento del Concilio Vaticano II, y por eso tenemos siempre unos materiales en donde vienen las palabras textuales, que es muy importante que ustedes escuchen, porque ese es el mensaje de la tradición viva de la Iglesia, de la tradición del Sacrosanto Concilio. Vamos al material y pongan mucha atención. El capítulo 3 del decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros del Concilio Vaticano II se refiere a la vida de los presbíteros y en su primer apartado, en el número 12, trata de la vocación de los presbíteros a la perfección, con las siguientes palabras textuales. Por el sacramento del orden, se configuran los presbíteros con Cristo sacerdote, como ministros de la cabeza, para construir y edificar todo su cuerpo que es la Iglesia, como cooperadores del orden episcopal.
Cierto que ya en la consagración del bautismo, como todos los fieles de Cristo, recibieron el signo y don de tamaña vocación y gracia, a fin de que, aún dentro de la flaqueza humana, puedan y deban aspirar a la perfección según la palabra del Señor. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora bien, los sacerdotes están obligados de manera especial a alcanzar esa perfección, como quiera que consagrados de manera nueva a Dios por la recepción del orden, se convierten en instrumentos vivos de Cristo, sacerdote eterno, para proseguir en el tiempo la obra admirable del que con celeste eficacia reintegró a todo el género humano. Así, puesto que todo sacerdote a su modo representa la persona del mismo Cristo, es también enriquecido de gracia particular para que mejor pueda alcanzar, por el servicio de las personas que se le han confiado y de todo el pueblo de Dios, la perfección de aquel a quien representa, y cure la flaqueza humana de la carne, la santidad de aquel que fue hecho para nosotros pontífice santo, inocente, sin mácula y separado de los pecadores. Cristo, a quien el Padre santificó o consagró y envió al mundo, se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar suyo, fervoroso, en buenas obras, y así por su pasión entró en la gloria. Por semejante manera, los presbíteros, consagrados por el Espíritu Santo y enviados por Cristo, mortifican en sí mismos las obras de la carne y se consagran totalmente al servicio de los hombres, y así, por la santidad de que están enriquecidos en Cristo, pueden avanzar hasta el varón perfecto. Al ejercer el ministerio del Espíritu de la Justicia, dóciles al Espíritu de Cristo, que los vivifica y guía, se afirman en la vida del Espíritu. Y así, por las mismas acciones sagradas de cada día, como por su ministerio entero, que ejercen unidos con el obispo y los presbíteros, se ordenan a la perfección de vida. Por otra parte, la santidad misma de los presbíteros contribuye en gran manera al ejercicio fructuoso del propio ministerio. Pues si es cierto que la gracia de Dios puede llevar a cabo la obra de salud aún por medio de ministros indignos, de ley ordinaria, sin embargo, Dios prefiere mostrar sus maravillas por obra de quienes, más dóciles al impulso e inspiración del Espíritu Santo, por su íntima unión con Cristo y la santidad de su vida, pueden decir con el apóstol: pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por tanto, para conseguir sus fines pastorales de renovación interna de la Iglesia, de difusión con el mundo actual, este sacrosanto concilio exhorta vehementemente a todos los sacerdotes a que, empleando todos los medios recomendados por la Iglesia, se esfuercen por alcanzar una santidad cada vez mayor, para convertirse día a día en más altos instrumentos en servicio de todo el pueblo de Dios. Y en el número 13 inicia diciendo que los presbíteros conseguirán de manera propia la santidad, ejerciendo sincera e incansablemente sus ministerios en el Espíritu de Cristo. Como ministros que son de la palabra de Dios, diariamente leen y oyen esa misma palabra de Dios que deben enseñar a los otros, y si se esfuerzan en recibirla en sí mismos, se harán cada día discípulos más perfectos del Señor, según las palabras de Pablo a Timoteo. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, a fin de que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Atiende a ti y a las enseñanzas, pues haciéndolo así, te salvarás a ti y a los que te oyeren. Porque buscando cómo puedan enseñar más adecuadamente a los otros lo que ellos han contemplado, gustarán más profundamente las insondables riquezas de Cristo y la multiforme sabiduría de Dios, teniendo ante los ojos que el Señor, quien abre los corazones, y que la sublimidad de poder no viene de ellos, sino de la virtud de Dios, en el acto mismo de enseñar la palabra de Dios, se unirán más íntimamente con Cristo Maestro,
y se dejarán conducir por su Espíritu. Así, en comunión con Cristo, participan de la caridad de Dios, cuyo misterio, escondido desde los siglos, ha sido revelado en Cristo. Ya ven qué bonito. Bueno, quiero mandarles un saludo también a Evelyn Catalina Morales, a Leti Ponce y a Daniel Alejandro Torres, también a Guadalupe, a Lupe Curiel, que nos están viendo. Bueno, ya ven cuántas cosas tan hermosas vienen en este documento, sobre todo la última parte de este texto que acabamos de escuchar, pues donde le habla a Timoteo, ¿no? En esta carta tan hermosísima y que además nos debe llegar a todos. Cómo hay que irse conformando, o sea, hay que meditar todo esto del Evangelio en nuestro corazón e irnos conformando, pero el sacerdote se tiene que ir conformando cada vez más, configurando sobre todo con el sacerdocio de Cristo. Recordemos que Cristo es profeta, sacerdote y rey principalmente, y de él recibimos todos los bautizados el sacerdocio, profetas y reyes. Hay un sacerdocio ordinario común, un sacerdocio común que es el de nosotros, los bautizados, y uno ministerial que es el de los sacerdotes, y que por eso ellos deben conformarse, configurarse más perfectamente con la figura de Cristo como sacerdote, es decir, como el Cristo que se entrega, como lo acaban de ustedes desde escuchar, entrega su vida por sus ovejas. Así el sacerdote entrega su vida y por eso se entrega al servicio. En otro momento ya tendremos oportunidad de hablar sobre la castidad, por ejemplo, que es uno de los elementos de la perfección del sacerdocio, que es muy importante. Ahora nos vamos a centrar en otras cosas, pero en esto que les estaba yo diciendo, porque a lo mejor ahorita también entre ustedes, entre el auditorio, hay algunos sacerdotes y a lo mejor algunos son muy santos y dirán, qué bonito todo esto, pues eso es lo que se ha realizado en mi vida, y a lo mejor unos están, pienso, muy tristes porque piensan que pues no han podido alcanzar esa perfección por alguna razón. Bueno, pues hay que rezar por todos y no desanimarse nadie. Todos los católicos tenemos también responsabilidad con los sacerdotes para que cada día sean más santos. A veces no son tan santos porque nosotros también no colaboramos con su santificación, no oramos lo suficiente por ellos, no les ayudamos a ser más santos y luego por eso ellos pues van encontrando dificultades. De todas maneras, como lo he dicho en muchos programas ya, para nosotros los sacerdotes siempre son santos. Aunque los veamos hacer las peores cosas más terribles, para nosotros siempre son santos, para nosotros siempre son queridos, para nosotros siempre son fuente de verdad y de salvación, siempre. Aunque nos hayan hecho cosas a veces, ¿verdad? Porque pienso en personas que han sido a lo mejor lastimadas por algún sacerdote en diferentes formas, nosotros tenemos que perdonarlos de todo, absolutamente de todos, porque por ellos actúa Cristo. Y entonces tenemos que ver pues que esto es muy, muy, muy sublime e importante para nuestra vida y para nuestra santificación, y por eso nosotros tenemos que orar por ellos incansablemente. Si alguno de ustedes, por ejemplo, fue agredido por algún sacerdote, si alguno de ustedes fue lastimado, pues hay que orar por él toda la vida. A lo mejor es un llamado de atención que nos da Dios para podernos acercar más a Dios a través de la oración por ese sacerdote que alguna cosa nos haya hecho. Lo mismo un sacerdote, pienso que habrá sacerdotes en donde hayan sido agredidos por laicos también, o por religiosos, o por religiosas también. Y eso, bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que orar por unos por otros y perdonarnos siempre, como Dios nos perdona siempre y todas las veces. Entonces, lo que sí debe quedar muy claro ahorita durante esta parte del programa es que independientemente, ¿verdad?, el sacerdote está llamado a la perfección. Que la perfección pues tiene que ir en el día a día de su vida, de su ministerio, en el celebrar los sacramentos, en el meditar la palabra, en el realizar su ministerio, es decir, pastorear a las ovejas. Ahí es donde se va santificando en el día a día a través de la unión con los demás presbíteros, con los obispos, porque acuérdense que el obispo es el que tiene el sacerdocio pleno y los presbíteros están ordenados hacia el obispo, es decir, son colaboradores suyos y participan en alguna medida de ese sacerdocio pleno que solo el obispo tiene. El obispo también es sacerdote y es obispo.
pero también hay obispos que han tenido fallas muy graves, y también es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos, santificarnos. Hay que recordar que en este mundo trigo y cizaña conviven. Pero vamos a un corte y regresamos con más. Continuando con el análisis del capítulo 3 del decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis, en lo que se refiere a la vida de los presbíteros, en su primer punto, sobre la vocación de los presbíteros a la perfección, el número 13, que trató el punto sobre su ministerio de la palabra de Dios, ahora se refiere a los presbíteros como ministros de lo sagrado, manifestando textualmente lo siguiente: como ministros de lo sagrado, señaladamente en el sacrificio de la misa, los presbíteros representan a Cristo, que se ofreció a sí mismo como víctima por la santificación de los hombres. De ahí que se les invite a imitar lo que tratan, en el sentido de que, celebrando el misterio de la muerte del Señor, procuren mortificar sus miembros de vicios y concupiscencias. En el misterio del sacrificio eucarístico, en que los sacerdotes cumplen su principal ministerio, se realiza continuamente la obra de nuestra redención y, por tanto, encarecidamente se les recomienda su celebración cotidiana, la cual, aunque los fieles no pudieran asistir, es ciertamente el acto de Cristo y de la Iglesia. Así, al unirse los presbíteros al acto de Cristo sacerdote, se ofrecen diariamente enteros a Dios, y al alimentarse del cuerpo de Cristo, participan de corazón la caridad de aquel que se da en manjar a los fieles. Por modo semejante, en la administración de los sacramentos, se unen a la intención y caridad de Cristo, cosa que hacen de manera especial cuando se muestran en todo momento y de todo punto dispuestos a ejercer el ministerio del sacramento de la penitencia, siempre que razonablemente se lo piden los fieles. En la recitación del oficio divino, prestan su voz a la Iglesia, que en nombre de todo el género humano, persevera en la oración, juntamente con Cristo, que vive siempre para interceder por nosotros. Al regir y apacentar al pueblo de Dios, se sienten movidos por la caridad del buen pastor a dar su vida por sus ovejas, prontos también al supremo sacrificio, a ejemplo de los sacerdotes, que aún en nuestros días no han rehusado dar su vida, educadores que son en la fe y teniendo ellos mismos confianza de entrar en los santos por la sangre de Cristo, se llegan a Dios con sincero corazón en la plenitud de la fe. Levantan la firme esperanza respecto de sus fieles, para poder consolar a los que sufren toda estrechez, por medio de la exhortación con que Dios los exhorta a ellos mismos. Como rectores de la comunidad, practican la ascesis propia del pastor de almas, renunciando a sus propios intereses, no buscando su utilidad particular, sino la de todos, a fin de que se salven, progresando más y más en el cumplimiento más perfecto de la obra pastoral, y donde fuere menester, prontos a entrar por nuevas vías pastorales bajo la guía del Espíritu de amor que sopla donde quiere. Y en el número 14 afirma textualmente que, en el mundo moderno, en que los hombres deben cumplir tan múltiples deberes y es tanta la variedad de problemas que deben ser a menudo rápidamente resueltos, corren, no raras veces, peligro de disiparse en diversas cosas. En cuanto a los presbíteros, envueltos y distraídos en las muchísimas obligaciones de su ministerio, no sin ansiedad buscan acaso cómo puedan reducir a unidad su vida interior con el tráfago de la acción externa. Esa unidad de vida no puede lograrla ni la mera ordenación exterior de las obras del ministerio, ni por mucho que contribuya a fomentarla, la sola práctica de los ejercicios de piedad. Pueden, empero, construirla los presbíteros si en el cumplimiento de su ministerio siguieren el ejemplo de Cristo, cuyo alimento era hacer la voluntad de aquel que lo envió para que llevara a cabo su obra.
a decir verdad, para cumplir incesantemente esa misma voluntad del Padre en el mundo por medio de la Iglesia. Cristo obra por sus ministros y Él permanece siempre como principio y fuente de la unidad de vida de ellos. De donde se sigue que los presbíteros conseguirán la unidad de su vida uniéndose a Cristo en el conocimiento de su voluntad y en el don de sí mismos por el rebaño que les ha sido confiado. Así, desempeñando en oficio de buen pastor, en el mismo ejercicio de la caridad pastoral, hallarán el vínculo de la perfección sacerdotal que reduzca a unidad su vida y acción. Esta caridad pastoral fluye ciertamente sobre todo del sacrificio eucarístico, que es centro y raíz de toda la vida del presbítero, de suerte que el alma sacerdotal se esfuerce en reproducir en sí misma lo que se hace en el ara sacrificial. Pero esto no puede lograrse si los sacerdotes mismos no penetran por la oración cada vez más íntimamente en el misterio de Cristo, para que puedan verificar también concretamente la unidad de su vida. Consideren todas sus empresas, examinando cuál sea la voluntad de Dios, es decir, hasta qué punto se conforman sus empresas con las normas de la misión evangélica de la Iglesia. La fidelidad a Cristo no puede separarse de la fidelidad a la Iglesia. Así la caridad pastoral pide que para no correr en vano, trabajen siempre los presbíteros en vínculo de comunión con los obispos y con los otros hermanos en el sacerdocio. Obrando de esta manera, los presbíteros hallarán la unidad de su propia vida en la unidad misma de la misión de la Iglesia, y así se unirán con su Señor y por Él, con el Padre, en el Espíritu Santo, para que puedan llenarse de consolación y sobreabundar de gozo. Cuánta riqueza en este documento. Y no sé si ustedes se han dado cuenta en este segundo texto que acabamos de escuchar después del corte, que hay una clave muy importante para la santificación de los sacerdotes, para la vocación específica que tiene el sacerdote a la perfección, y es la oración. La oración para poder cumplir la voluntad de Dios. Es decir, el sacerdote tiene que buscar cuál es la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo principal que debe hacer, para que así pueda obrar, porque Dios trabaja, Dios obra a través de sus ministros. Así es como realiza la obra de santificación. Y estos ministros entonces deben conocer cuál es la voluntad de Dios, pero en su vida personal. Y entonces deben, en cierta forma, negar su voluntad para unirla con la voluntad del mismo Cristo. Y esto lo hacen, no sé si se fijaron ustedes, a partir de la unidad que tienen entre ellos y sobre todo con el obispo, en la obediencia que tienen y la alineación que tienen con el obispo y con la Iglesia, porque, no sé si escucharon una frase muy importante para todos los católicos: nadie puede ser fiel a Cristo si no es fiel a la Iglesia católica, a su Iglesia católica que Cristo fundó. Y aquí viene otro problema. Y entonces, ¿qué pasa con los que nuestros hermanos separados que están fuera de la Iglesia? Bueno, ellos tienen algunos elementos de lo que es la Iglesia de Cristo y de lo que es de salvación, algunos elementos en común con la Iglesia católica, pero no están en comunión con la Iglesia católica. Y entonces es necesario que se incorporen a la Iglesia católica, ya sea por una vía ordinaria, es decir, que se conviertan y se incorporen a la Iglesia católica, o por una vía extraordinaria que Dios puede incorporarlos, por vías extraordinarias, por su infinita misericordia y por una gracia actual, y entonces santificarlos. Pero nadie puede ser fiel a Cristo si no es fiel a la Iglesia, porque la Iglesia es el mismo cuerpo de Cristo. Recuérdense que la Iglesia es el cuerpo de Cristo que tiene como cabeza a Cristo, como en todos sus miembros somos nosotros, y además estamos unidos y vivificados, unificados en una unidad por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es lo que da unidad y vida a la Iglesia, y es tan importante el Espíritu Santo. Pues los presbíteros tienen que estar muy unidos para podernos unir a todos los demás, a todo el cuerpo de Cristo, e integrarlo.
Bueno, con todo esto nos vamos nosotros dando cuenta del papel tan fundamental que tiene el sacerdote y de lo importante que es en nuestras vidas, en nuestra comunidad. Y así yo ahora digo, como los sacerdotes tienen que estar unidos a Cristo a través del obispo y de los demás presbíteros, nosotros también nos tenemos que alinear al servicio en nuestras parroquias con el presbítero para que nuestro trabajo, nuestra santificación y nuestra eficacia en nuestro trabajo también pastoral, de evangelización, porque nosotros también participamos los laicos de alguna manera del sacerdocio de Cristo como sacerdotes, profetas y reyes, ¿sí? Por el bautismo todos tenemos esto, entonces tenemos que unirnos, porque entre más cohesión y unidad haya en la oración y en la vida, o sea, en el conocimiento de la voluntad de Dios y la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, pues vamos a poder en esta unidad lograr que se santifique todo. Cristo obra a través de sus ministros y a través de sus ministros obra también con nosotros. Bueno, pero estos programas son como siempre rapidísimos, así que bueno, pues me tengo que despedir, no sin antes darles las gracias y decirles que continúen con la programación de María Visión, que siempre tiene cosas muy saludables para el espíritu. Hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.